Pienso, luego existo. Descartes. A pesar de mi cansancio, pude percibir un movimiento en mi hombro. Alguien me estaba despertando. Intenté permanecer en mi sueño, pero el zamarreo era insistente. Cuando abrí medio ojo esperando encontrar a Julia, un olor como de transpiración masculina me desvió. Era una mezcla de olores ya experimentada, un poco de sudor y algo más, como si fuese sangre, como si fuese la sangre de ayer en el subte, como si fuese la sangre de Martín. «Hola», me habló arrodillado a mi lado. «Soy yo, Martín». Me incorporé bruscamente, como olvidando que estaba dormido. Lo miré fijo, terminando de despejar los últimos indicios con las pestañas entrecerradas. Era Martín. Su pelo, sus ojos, pero sobre todo las marcas de su rostro. No entendía cómo podía estar allí, vivo. Pero el letargo no me permitía todavía hacer demasiada sinapsis. Era Martín. Un subidón de alegría me despertó un poco más. Reposé la mirada en su rostro. Era un rostro bien intenso, bien esculpido, demasiado esculpido. Cada marca se agudizaba más de lo común, como si fuera una pintura, casi una caricatura. Como si fuese. No podía dejar de enfocarme en las líneas que se demarcaban en su cara cuando la conciencia se volvió lúcida en su totalidad y recordé ya en términos absolutos que Martín no me conocía y peor, que Martín estaba muerto. Necesariamente por eso, mis ojos bajaron abruptamente hacia su estómago y allí vi la presencia de la sangre y la causa del olor. Pero la sangre estaba rara. No seguía desparramándose. Estaba seca. Se había solidificado creando un dibujo amorfo, como la mariposa aplastada. Impulsivamente lo toqué y la mancha se agujereó. Mi mano comenzó a ingresar en la hondura de su herida. «Pero estás muerto, Martín», le decía, mientras más hurgaba en las profundidades de su cuerpo abierto. «Esto no termina más», pensaba al mismo tiempo, metiendo cada vez más a fondo mi mano, mi brazo y todo mi cuerpo. Comenzó a ser llevado por una fuerza potente al interior del abismo del estómago de Martín. El olor cada vez más intenso y mi negativa, mi rechazo, mi resistencia, que no podía detener esa fuerza que cada vez más insistentemente me arrojaba a las profundidades de su carne abierta. Un abismo sin fondo, mi cuerpo entero ingresando en el suyo. Grité, ¡no! Grité, y mientras sentía su carne que me iba absorbiendo, grité, y me desperté de un sobresalto. Era Julia. Ya no era Martín, sino era Julia. Julia se encontraba en el mismo lugar de Martín, arrodillada como Martín, pero era Julia y no Martín, y me sonrió. «Buen día. ¿Estás soñando? ¿Estabas soñando?» La abracé. Una mezcla de angustia y amor me tomó otra vez bien desde el estómago. No sé por qué la angustia se siente en el estómago, aunque menos sé por qué cuando confronta con el amor se agudiza, o al revés, no sé por qué el amor es más amor cuando se confunde con la angustia. Esa sensación de carencia infinita, esa melancolía de un pozo que no se puede llenar nunca, pero que crea un fondo imaginario. El otro, siempre un fondo imaginario que, por imaginario, se desfonda. Pero este espectro, una vez más, tenía olor. Julia y su olor. Cada ser humano en la singularidad de su olor, en la mixtura de los supuestos olores naturales con la artificialidad aromática de un jabón, un perfume, un producto para lavar la ropa que queda prendido con muy poco en una solapa en la cinta de un corpiño.
Pero Julia no tenía corpiño y el abrazo nos fue fundiendo cada vez más. La sentí entregada y su entrega me entregó. Mucho significante, Julia, dando vueltas durante todo el día, justo el día en que un acontecimiento, Martín, no solo me arrojó hacia lo imprevisible, sino que discontinuó todo un orden social. Disparó todo un reacomodamiento represivo y a la vez normalizante de las propias estructuras jurídicas de una sociedad. El significante Martín, Martín el guerrero y Julia, con etimología en disputa, pero con una ligadura directa con Júpiter, o sea, Zeus, o sea, el poder, Julia, podría provenir de Iobillos, consagrada a Jovis, Júpiter, el centro del poder. La guerra y el poder. Martín muerto y esta Julia que, como un centro centrípeto, todo lo atrae hacia sí, por lo menos este cuerpo que se deja llevar por un abrazo tan profundo que no me deja levantar la cabeza y siento en ese mismo momento otra vez la misma fuerza inesperada, pero ahora de una Julia que no me deja separarme y su propio cuerpo divino como un Zeus que ahora todo se lo ingiere, como me va atrayendo más allá de la carne, o sea, atravesando la imposible materialidad de los cuerpos. Esto no puede ser otro sueño, me digo a mí mismo. No puedo estar soñando porque estoy pensando como siempre pienso, pero no hay caso. Otra vez me veo engullido, ahora por una Julia que se hace enorme y se abre. Necesito gritar, pero no puedo. Necesito mirarla a los ojos y tampoco puedo. Toda Julia se sigue agrietando como un gran volcán, pero no es calor ni lava. No sé qué es, pero me sucede, me pasa a mí. Aquí hay algo que va sintiendo su ser derritiéndose en el interior monstruoso de un cuerpo que me fagocita con cada célula. Esta vez ni siquiera puedo gritar, y me desperté. Otra vez alguien se encontraba en el mismo lugar donde se encontraba Julia, que es el mismo lugar donde se encontraba Martín. Alguien me sonrió una vez más y me repitió lo mismo una vez más. Buen día. ¿Estabas soñando? ¿Y Julia? Pregunté absolutamente conmocionado por el acontecimiento. La vi irse temprano, me respondió una chica un poco más grande que Julia, vestida como de gimnasia, aunque creo que era más bien una onda yoga. ¿Vos no eras un sueño? Le pregunté dormido. Sonrió. Me acarició la frente pasando sus dedos por debajo de mis cabellos. ¿Querés un té? ¿Y cómo sé que ahora esto no es un sueño? Si las 2 veces anteriores creí que no lo eran y finalmente lo fueron. El argumento del sueño resulta imposible de ser resuelto. No hay forma de que cada uno de nosotros determine por sí mismo si esto que le está sucediendo es o no un sueño, ya que cualquiera de nosotros podría estar despertando en unos segundos recordando haber tenido este sueño que ahora creemos vigilia. Pero si en el fondo, filosóficamente, se vuelve imposible resolver este argumento, ¿debemos abdicar de nuestro acceso absoluto a la realidad? ¿Se nos cae el sueño de poder distinguir taxativamente lo real de lo aparente? ¿O será lo aparente también parte de la realidad? ¿O será que la realidad es siempre alguna modalidad de la apariencia? Pero si todo es apariencia, ¿apariencia de qué sería la apariencia? ¿No se cae, como bien estableció Nietzsche, también así la idea misma de apariencia? ¿No se nos hunde con la disolución de la realidad también la apariencia? Lo que sea, pero aquí hay alguien escribiendo, hablando, pensando. Aquí hay
Pienso, luego existo, tal vez sea una de las frases filosóficas más famosas de la historia de la filosofía por su trascendencia, difusión y divulgación, y sin embargo de las menos analizadas en su contexto, sobre todo porque resulta necesario entramarla al interior del sistema de pensamiento cartesiano, o sea, de la filosofía de René Descartes. No es que se trate de una carencia. Una frase puede explotar y viralizarse debido a su estructura lingüística, su contundencia y hasta su sonoridad, pero la lectura de las obras de un filósofo supone ya otros focos de interés y de atención. Lo interesante es que, aun a pesar de este conflicto, la frase misma, descontextualizada, permite, incluso desde sus equívocos, provocar toda una serie de disquisiciones existenciales que habilitan el ejercicio del pensamiento filosófico. Es que el ergo latino, en latín se traduce como cogito ergo sum, conlleva una fuerte carga connotativa de razonamiento, de derivación, de una conclusión desde sus premisas de deducción. Nos genera ese luego a los que la leemos y repetimos, una sensación como de nosotros estar pensando, razonando, develando una idea encriptada, desplegándola. Provoca una empatía inmediata, nos inspira. Es que me reconozco yo mismo pensando al leer ese pienso, y ese reconocimiento me conduce inmediatamente a saberme, yo mismo, otra vez, el que deriva la conclusión. El sintagma, por lo tanto, erotiza. Sí, soy yo quien está concluyendo. Pienso, de ahí mi mente, como una máquina, deriva la incuestionable conclusión. Existo. ¿O soy? ¿Será lo mismo? Y todo desde la más simple y pura premisa de una acción tan íntima y tan propia, tan inobjetablemente íntima y propia, que parecería imposible que pueda darse de otro modo. Pienso es inobjetable y por eso existo. Y aunque pudiéramos problematizar el estatus de ese por eso, desde luego, de ese ergo, ¿de qué tipo de implicación estamos hablando? La fuerza de este razonamiento, sin embargo, creo está en su única, contundente e intuitiva premisa. Estoy pensando. No puedo no darme cuenta de que estoy pensando. De que estoy pensando que estoy pensando. ¿Podría no estarlo? ¿Podría no estar pensando que estoy pensando? Si así fuera, ¿cómo podría estar escribiendo estas palabras? ¿Podría yo acaso ser una máquina que estaría en este momento replicando información volcada por otros en mi mente y autoengañarme pensando que estoy pensando? Y peor, que estoy siendo. Y además, ¿cómo refutar la sensación interior de que estoy pensando? ¿Cómo este ser, o sea yo, que me siento a mí mismo pensando, podría sin embargo no ser más que un producto artificial que sin embargo se crea autónomo? Tan engañante debería ser la Matrix para que incluso me haga creer que estoy pensando cuando en realidad otros podrían estar pensando por mí, generándome la sensación de que esta espontaneidad y autonomía es realmente propia. Y una vez más, ¿no será todo esto también otro sueño? Qué rico está el té, gracias. Es de naranja con canela. ¿Sabes si vuelve? Le pregunté a Julia. No sé. Me pidió que te pase su número y que te dé los buenos días. Yo tengo que dar clases ahora. Son 2 pisos para abajo y allí está la puerta. Gracias, le respondí saboreando el té, pero sobre todo sintiendo el calor de la infusión. ¿Clases de qué das? Agregué. De bioenergética. No sabía bien dónde estaba. Parecía como una casa colectiva, una comuna. Era una casa vieja muy amplia, casa chorizo, pero al mismo tiempo de 3, 4 pisos. Me retiré recorriendo varias habitaciones,
algunas con sus puertas abiertas que me permitían observar siempre la presencia de algún elemento artístico. Mucho color por todos lados, y muchas cosas, pequeñas, muchos adornos, muchos detalles, como esos depósitos de pequeños objetos un poco en desuso y un poco anacrónicos, pero de repente una sala como de danza o un cuarto acondicionado como de estudio de música. La gente me saludaba mientras continuaba mi marcha descendente hacia la puerta, que no sabía dónde podía estar. Creo que inconscientemente busqué perderme, hasta que ingresé justo en la habitación, o más bien estudio, donde la persona que me había convidado el té, junto con otras 4 o 5 personas, comenzaban la clase de bioenergética. Pedí disculpas. «Quédate si querés», me invitó ella. Creo que recién ahí tomé conciencia de mi cuerpo. «Ah, acá hay un cuerpo. ¿Y dónde estuvo las últimas 24 horas?» Me pregunto con mi cuerpo sobre mi cuerpo. Siempre esa vuelta sobre sí. Siempre ese reflejo. ¿Pero pienso con el cuerpo? Las miradas del grupo me distrajeron de mí mismo. Me sumé y me entregué. Parece que en ese giro en primera persona del pienso, luego existo, según muchos manuales de filosofía, da comienzo la filosofía moderna. Es la historia predilecta de aquellos que necesitan héroes y villanos, pero sobre todo momentos disruptivos que agrandan los acontecimientos para que todo parezca un gran guión con todos los estados de ánimo posibles. Y así Descartes, en principio héroe de esta historia, irrumpe en pleno siglo XVII con una propuesta imprevisible, inesperada y que promueve uno de los giros más revolucionarios de la cultura humana. Es cierto que a todo le agregamos un poco de condimento, o sea, sentido, y cuanto más dramática sea la historia, más nos provoca en nuestro presente. Está claro que con Descartes se genera un viraje, pero también está claro que justamente la historia de nuestra cultura está repleta de virajes maquillados, donde todo parece cambiar abruptamente para que nada cambie. ¿Rompe o no rompe la filosofía cartesiana con toda la tradición anterior? Agrego otra pregunta. ¿Es toda la tradición anterior homogénea? Y otra más. ¿No estamos, en el fondo, planteando el problema de la secularización y de la posible o imposible ruptura que se produce con la irrupción de la modernidad? Vamos por partes. A Descartes se lo coloca en un giro clave en la historia de la filosofía. Con Descartes nace la filosofía moderna. También es cierto que la vocación filosófica de Descartes se encuentra orientada a la crítica radical, a una crítica radical de la tradición, esto es, a una puesta en duda de toda creencia que se hacía pasar por conocimiento y que no se hallaba debidamente fundamentada. Por eso Descartes es el filósofo de la duda, en especial en su cuestionamiento a todo tipo de dogma de origen religioso que antepusiera la fe a la razón como criterio del conocimiento. Y no es que Descartes haya sido un pensador antirreligioso, sino que no admite ningún saber que no estuviese justificado de modo racional, incluso si ese saber coincidiera con algunas tesis religiosas. En este primer sentido, vale desde la lectura oficial ubicar a Descartes en un lugar superlativo. Es cierto también que ha habido muchos otros filósofos de ruptura en diferentes momentos de la historia, pero por alguna u otra razón no han tenido el impacto que ha tenido Descartes. Los acontecimientos filosóficos constelan a partir de múltiples variables, hasta ahora por suerte, imposibles de predecir o planificar. De este modo, el aporte de Descartes ha sido, incluso más allá de sus propias afirmaciones, haber colocado al ser humano en tanto sujeto racional como principio ordenatorio de la realidad. Y ni siquiera haber colocado a cada uno de nosotros, en tanto yoes que piensan, en la piedra basal a partir de la cual construir cualquier conocimiento.
como si dijera, al final, en lo único y último que puedo confiar es en mí mismo. Es más, en mí mismo en tanto interioridad, ya que hasta de mi cuerpo puedo dudar. Pero de que aquí dentro hay alguien pensando, sintiendo, percibiendo, resulta imposible negarlo. Esa sensación de una vida anterior, de una vida interior, de una existencia que se ve afectada y que posee su propio motor, su voluntad. Esa sensación de que aquí adentro estoy yo. Ese yo como sujeto primero, a partir del cual se fundamenta el sentido de las cosas. Eso expresa en principio Descartes, por lo menos a primera vista. Ahora, esto significa que entonces, para comprender algo, el movimiento con relación a la realidad se desplaza. Ya no sería tanto entender cómo es la realidad, sino que para entender la realidad tendremos que empezar por entendernos a nosotros mismos, ya que somos nosotros quienes fundamentamos el sentido de las cosas. Se produce un giro antropocéntrico que excede a Descartes. Solo podemos dar fe de cómo son las cosas a través del modo en que las conocemos, pero asumiendo que nuestro acceso a la realidad como mínimo es problemático y no tan evidente. Este es el camino que inicia Descartes, llamado modernidad, y que desplaza de las cosas al ser humano la explicación del sentido de la realidad. Claro que antes de Descartes hubo muchos pensadores que anticiparon este giro, así como después de Descartes hubo muchos que no lo aceptaron, pero hay sin embargo un debate más estructural conocido como el debate por la secularización, en referencia al pasaje de un mundo teocéntrico medieval al antropocéntrico moderno. ¿Hay realmente un giro revolucionario o hay una continuidad solapada? Habría dos posturas. O con la modernidad se va promoviendo un desplazamiento significativo en las formas de fundamentación de lo real, donde el ser humano consciente de sí mismo se apropia de un rol preponderante al mundo al punto de constituirse la realidad a su imagen y semejanza. O bien, el pasaje de lo tradicional a lo moderno no es más que un cambio de figuritas, donde puede modificarse el contenido del rol fundamentador, aunque sin modificar en el fondo la única continuidad determinante, la existencia de un principio ordenador. De nuevo, o con la modernidad el sujeto humano se vuelve fundamento último de la realidad, desplazando de esa tarea tanto al cosmos antiguo como al Dios medieval. O bien, el cosmos, Dios y el ser humano son meras figuras que, aunque se reemplacen entre sí, no rompen con la necesidad de la existencia de un principio último, alrededor del cual todo vaya tomando sentido. ¿Pero se puede vivir sin un centro ordenador? No sé qué hacer. Le grité un poco exageradamente a la profesora mientras veía a todos ya en acción. «Mové los hombros, la cintura». «Saltá», me contestó. «Conectate con tu energía y déjala salir. Como si tu cuerpo se fragmentara en 1000 pedazos, como si implotara. Déjate llevar por la energía. La energía te toma. Déjate llevar. Moviéndote, la podés encontrar. Seguí moviéndome». Pero no me pasaba nada. Es cierto que la filosofía cartesiana permite un abordaje ambiguo, o mejor dicho, dual en su lectura, y que así como es posible leer un intento de hacer de la filosofía un saber sin supuestos, también son reconocibles muchos supuestos y figuras filosóficas provenientes de la época y de sistemas anteriores. ¿Es el pensamiento cartesiano un saber sin supuestos? En realidad, ¿puede darse un saber sin supuestos?
¿Puede el ser humano desvincularse completamente de su entorno y de sus proveniencias? ¿O será como plantea Heidegger que toda desvinculación nos vincula con otras dependencias cada vez más supuestas y por eso cada vez más invisibilizadas? Es que, además, el proyecto de un saber sin supuestos se plantea como un propósito intrínseco de la razón, como si fuera una capacidad que tiene nuestra conciencia de modo innato, algo propio de su naturaleza, o sea, se considera que nuestra racionalidad, nuestra forma de pensar, nuestra lógica funciona sin ningún tipo de injerencia externa, o a la inversa, se considera toda presencia exterior como contaminante y responsable de nuestros equívocos racionales. Claro que llamamos injerencia externa a la cultura, la historia, la condición social, el género, la memoria, el idioma, el cuerpo. ¿Sentís el cuerpo?, me pregunta la profesora, pero mi respuesta afirmativa suena poco convincente. Dejemos la mente de lado, insiste ella. Es solo fuerza en movimiento. Sí, lo necesito, me insisto yo, pero no le encuentro la vuelta. El resto se encuentra súper concentrado mientras sigo moviendo los hombros, la cintura, saltando, todo en una serie de ejercicios cada vez más aparatosos y un cuerpo rústico que solo busca encontrarse a sí mismo, pero no lo logra. Otra vez el sí mismo. ¿Pero cuántos somos aquí, dentro? ¿Adentro? ¿Adentro de dónde? ¿Y Martín? Qué fuerte haberlo soñado. ¿Martín? ¿Por qué cada tanto regresa Martín? ¿O será que justamente ese sí mismo no es más que la presencia supuesta de un estamento ilusorio que sirve como soporte a todas nuestras facetas contaminadas? Un saber sin supuestos necesita de una conciencia desvinculada, o sea, absolutamente autónoma, y para eso se vuelve imprescindible una definición de lo humano, última y definitiva. Pero sobre todo se necesita una ontología dual que diferencie un mundo perfecto de otro imperfecto. Un alma pura con disposiciones innatas que expresa la naturaleza de lo humano resistiendo a la invasión de todos los elementos oxidantes. La historia, la cultura, el cuerpo. Dale, te estás moviendo, pero desconectado. La mente también es cuerpo. Ya no sabía qué hacer. Lo único que quería era irme de allí. Me arrepentía del momento en que había aceptado la invitación, pero al mismo tiempo una contrafuerza me detenía en esos movimientos impostados, mientras me iba angustiando ante la posibilidad de tomar una decisión y sobre todo de llevarla a cabo. ¿Es el cuerpo la cárcel del alma, como sostiene Platón? ¿O es el alma la cárcel del cuerpo, como resignifica Foucault? ¿Hay algo más aquí de adentro? ¿Y es ese algo más lo que nos define? ¿O ese algo más no es más que una construcción salvífica de una materialidad contingente que no soporta la mutuación permanente? ¿Es nuestra razón algo innato? ¿O esta y cualquier idea de razón es siempre una construcción epocal? Y si así fuera, ¿por qué pensarnos contingentes se vuelve una carencia? No, querido, no estás entendiendo. Busca la energía, que los movimientos te conecten con tu interior. Emoción, falta emoción. Ya la palabra querido me había descolocado. Buscaba en mi interior y no encontraba absolutamente nada. ¿Interior? En realidad no sabía dónde buscar. Violentaba cada vez más mis movimientos, como quien se mete un dedo en la boca para vomitar. Necesitaba que algo irrumpiera, pero solo lograba sentirme incómodo con mis movimientos exagerados. Hay una fuerte presencia de elementos aristotélicos, tamizados en muchos casos por la tradición escolástica,
en algunas categorías cartesianas, aristotélicos y sobre todo la continuidad de categorías que establecen una ontología desde la cual se estructura una concepción del mundo. Es que en algún punto todo sistema filosófico está dialogando con el anterior. La idea de un saber que recomience desde el inicio, que alcance por sí solo las nociones fundamentales para ordenar la realidad, supondría la necesidad de un borrado absoluto de toda proveniencia, pero sobre todo, de todo el lenguaje, la imposibilidad de la huella. Pero la huella está porque no está. Está no en la forma de la presencia, sino de la ausencia, posibilitando desde su imposibilidad que siga habiendo sentido. Y aunque sea con toda la intención de negarlo el pasado, o sea, lo que ha sucedido hace segundos, nos condiciona. ¿Es posible un saber sin supuestos que no utilice entonces la palabra saber, la palabra supuestos, que no utilice palabras? Gritá, querido, gritá. Por ahí el grito te conecta. Grité. En la obra de Descartes se visualizan ciertas premisas que el pensador francés parece desestimar o no hacerse cargo. Una es la categoría de sustancia, clara y evidentemente, y la otra, tal vez más famosa, es la certeza de la existencia de Dios. Sustancia y Dios son dos categorías que nos remiten a aquella tradición clásica que se suponía que íbamos a reemplazar, y aunque el interior del sistema cartesiano tenga su lógica, no deja de ser como mínimo polémica su presencia. La duda radical logra desestimar todo supuesto, pero alcanza un principio indiscutible, nuestro yo pensando que en tanto yo es delineado como sustancia. O sea, al final de toda duda hay una certeza, y esa certeza es concebida como una sustancia, categoría que no es puesta en duda. Pero además, todo el sistema cartesiano se basa en última instancia en la demostración racional de la existencia de Dios, que actúa como garante de la correspondencia entre nuestras ideas y el mundo. Vale aclarar que Descartes intenta demostrar la existencia de Dios por otro camino que el de la fe, pero el supuesto Dios opera con toda su fuerza ontológica, poniendo en cuestión el proyecto de un saber sin supuestos, esto es, de una autonomía absoluta de la razón. En resumen, Descartes, en pleno siglo XVII y al compás de las transformaciones materiales, geográficas y tecnológicas de la época, propone en sus libros varias rupturas con la filosofía oficial, tanto en el sujeto de ésta como en su objeto. Es decir, no solo pega un giro proponiendo como un nuevo punto de partida al ser humano en tanto actividad pensante presente en un yo, o sea, a la idea de que, antes que nada, yo pienso y desde allí puedo recomenzar a reconstruir el mundo, sino que además modifica al sujeto de la búsqueda. Le entrega a la razón humana la tarea de ir en busca de un principio, pero solo en la medida en que se dedique con todas sus estrategias a poner todo, pero todo, y eso significa cualquier, o sea, todo argumento en duda. No más conceptos previos, ni lecturas sagradas, ni obviedades, ni intuiciones, ni sentido común. Todo lo que me rodea es pasible de ser puesto en duda, y esa es la tarea primera de la filosofía. La filosofía se convierte en un arma letal. Debe buscarle siempre a cualquier verdad que se presente como incólume su fisura. Fisurar, pero hasta el extremo, hasta la radicalidad, sin ser condescendiente. Y cada vez
que crea haber encontrado el sosiego de una certeza, volver a la carga. La filosofía no descansa, sino que opera sobre todo cuanto más el espíritu cree haber encontrado un punto firme. Solo así, y si después de tanto empeño destructivo hubiera alguna sentencia, afirmación o hipótesis que no pudiera ser descartada, solo allí estaríamos en presencia de algo seguro. Pero llegaremos a ese punto o el ser humano posee la capacidad, por no decir la carencia, para que siempre podamos seguir dudando. Algún movimiento finalmente me destrabó algo en el cuerpo. Creo que en el cuerpo. No pude controlar el llanto, me angustié. Otra vez la angustia. Me angustié y lloré. Nadie me vio. Lloré para adentro. Hasta ahora lo que entendí es que Descartes es el filósofo de la duda. ¿Pero qué es la duda? ¿No hay una paradoja estructural en el hecho de que si ponemos todo en duda deberíamos dudar también de la duda? Primero, la gran novedad cartesiana es este intento por llevar la duda a su radicalidad. No es poco para una Europa que recién está saliendo del teocentrismo medieval. Segundo, es una buena manera de comenzar a comprender el sistema cartesiano. Hay un primer paso más bien destructivo. La duda debe ser infalible. Es como que Descartes invierte el método. El propósito del filósofo ya no es ir por la verdad, sino ir en busca de la refutación. Debemos partir de la idea previa de que nada en el sentido común se encuentra fundamentado. Y por eso es tarea de la filosofía evidenciar todo dogma, entendiendo como dogma, en un sentido bien amplio, a toda afirmación carente de su propio proceso de justificación. Solo aquella afirmación que resista toda duda podrá ser aceptada como cierta. Entiendo. Pero no respondiste a mi pregunta. Entiendo que la tarea del filósofo sea la de cuestionar cualquier juicio. Esa es la diferencia específica de la filosofía, pero siempre quedará una afirmación sin justificar, ya que la afirmación misma que establece la matriz misma de la duda no es puesta en duda. Damos por supuesta la duda y no podemos salir de esa circularidad, ya que dudar de la duda implicaría, primero, o bien demostrar que lo que entendemos como duda no termina de ser cabalmente una duda, o dos, peor, dar por supuesta a la duda dando por cierto que dudar es dudar. ¿Cómo sería posible dudar de la duda sin que ese dudar ya sea aceptado como tal? Es la gran paradoja de nuestro pensar. Su límite son sus propias categorías. Ponele que dudo de algo, pero al instante dudo de que estoy dudando de algo, que ya pierde importancia. Esta nueva duda da ya por supuesta la definición de duda de la que quiero dudar. Siempre habrá supuestos. Claro, pero eso supondría en jaque la idea cartesiana de un saber sin supuestos. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy de nuevo, los saludo a ambos. Me parece que habría que separar los problemas. Una cosa es entender el modo en que Descartes utiliza la duda y el modo en que resuelve las aporías en las que se va envolviendo, y otra cosa es un diagnóstico filosófico sobre la misma idea de duda, o más bien sobre la misma idea de paradoja o aporía. Tal vez el problema de Descartes es que concibió estas paradojas como una carencia a resolver y no se animó a pensar el fondo en términos paradójicos, circulares, problemáticos. Perdón, pero eso sería imposible. No podemos exigirle a un pensador justamente pensar por fuera de su tiempo. Sería cuestionarle a Descartes no haber sido Nietzsche o Derrida. Puede ser, pero en todo caso lo planteo para visualizar.
como analizaría Heidegger, que toda la modernidad se encuentra parada sobre una imposición revestida de neutralidad. Descartes, militante de la razón, al servicio del cuestionamiento, nunca cuestiona al cuestionamiento en sí mismo. Pretender desarmar todos los supuestos supone también desarmar la idea de desarme, la idea de supuesto, la idea de idea, la idea de la idea de... Ahora se juntan de a dos. Vos, el que durmió con Julia, juntate con Carol, por favor. Agarran una almohada y uno de los dos se la coloca en el estómago. El otro comienza a pegarle con ritmo a la almohada. 1 y 2, 1 y 2, y van sintiendo cómo el cuerpo continúa distribuyendo la energía. Me pareció un poco osada la consigna, pero no dudé. No era un día para seguir dudando después de tanto sueño extraño. Carol se puso la almohada en su panza y empecé bien despacio a golpearla. 1, 2, 1 y 2. Me gustaba el ritmo del 1 y 2, sobre todo en el uso de la conjunción. Tan acostumbrado estaba al 1, 2, 1, 2 que esa I me desplazaba de cierta comodidad sonora. La angustia parecía que se iba diluyendo. Aunque claramente con lo que no conectaba era con la energía del cuerpo. ¡Más fuerte!, me pedía la profesora. ¡Sin miedo, dale más fuerte! Lo cierto es que el camino de la duda lo lleva a Descartes a concluir el pienso, luego existo. ¿Pero qué significa pienso, luego existo? Un gran problema hermenéutico es que hasta las interpretaciones más alejadas del sistema cartesiano nos remiten sin embargo al aire propio del giro moderno, la remisión de la certeza en la razón concentrada en el sujeto. Es muy fuerte la primera persona del singular, y es muy fuerte la conjugación del verbo pensar. Y ni hablar del existo, puesto como consecuencia y menos hablar del existo conjugado en primera persona y previo a la idea misma de existencia. Todo va conduciendo a una fuerte preeminencia del yo como fundamento, tanto gnosiológico como ontológico. Toda la literatura de Descartes, en especial sus meditaciones metafísicas, va sembrando a un nuevo protagonista de la filosofía. No solo como el contenido mismo de su sistema de pensamiento, sino incluso en sus recursos narrativos. El yo va descubriéndose a sí mismo como nuevo fundamento. Lástima que aquí, con cada golpe, yo sigo sin descubrir nada, mientras Carol pone toda su simpatía y hospitalidad a disposición. La interpretación más difundida de la frase que lejos se encuentra del texto y propósito cartesiano propone lo que podría definirse como un idealismo extremo. Mi existencia se la debo a mi propio acto de pensar. Interpretamos el luego como una implicación derivativa. Del hecho de pensar se derivaría entonces que existo. En tanto esté pensando, entonces estaré existiendo. Mi existencia dependería de mi pensamiento. El antecedente pienso sería la causa del consecuente existo, como si del acto de pensar se derivara necesariamente el acto de existir. O peor, mi existencia depende de que esté pensando, con la consiguiente consecuencia catastrófica: si dejara de pensar, dejaría de existir. Sin embargo, llegados a este punto, algo nos perturba. Claramente, esta consecuencia perturbadora suele ser puesta a la inversa, como evidencia de la paradoja a la que nos conduce este particular razonamiento. Nadie que deja de pensar, deja de existir. Algo que resulta muy evidente y sin embargo, ¿qué será dejar de pensar? ¿Cómo podríamos plasmar este argumento? Cualquier definición del pensamiento supone un funcionamiento continuo, incluso durante el descanso. Es más, si nos atuviéramos a la mente en su entidad orgánica, podríamos decir, en realidad,
que la ausencia de funcionamiento cerebral determinaría cierta muerte del individuo. Pero, ¿qué está diciendo Descartes? Parecería que Descartes no está diciendo que si el cerebro no funciona, entonces nos morimos. Pero entonces, ¿qué está diciendo? Este idealismo extremo le estaría otorgando a la conciencia cierta aptitud creadora, pero circunscripta únicamente a un esquema de autocreación. Sería como una máquina que, mientras se piensa, estaría existiendo, y cuando dejase de pensarse, dejaría de existir. Pero ni siquiera, ya que la frase no dice «me pienso, luego existo», sino solamente que «si pienso, entonces existo». Lo extremo del idealismo extremo en su versión a lo Berkeley, ser es ser percibido, exterioriza esa capacidad creativa al estilo borgiano. Es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras lo visitaba un mendigo y que se perdió de vista a su muerte. Pero si así genera una infinidad de problemas, la prueba más evidente de esta imposibilidad es que nadie puede, por voluntad mental, crear ningún objeto exterior. Llevado a la autogeneración creadora, tiene consecuencias más que interesantes. Se podría hacer todo un análisis psicológico de la fatídica conexión entre cuerpo y mente, o sea, cuerpo y alma, y vislumbrar hasta qué punto un pensamiento transforma nuestro cuerpo. ¿Pero no es un pensamiento también cuerpo? El tema es la implicación. Lo supuesto es el condicional. Se coloca el acto de pensar como causa de la existencia. Y ahí se pudre. Si pegás más fuerte vas a reconocer la energía. No tengas miedo. Carol está acostumbrada, me arengaba la profesora. Dale fuerte, que lo que importa es que en esa pegada vaya fluyendo la energía y reconozcas entonces tu cuerpo. En realidad, la propuesta cartesiana es exactamente al revés. No se trata de una implicación, sino de un ejercicio de autorreconocimiento. Esto es, de un esclarecimiento, producto de una especie de intuición racional. Decimos, claro, es cierto que estoy pensando. Me doy cuenta de que estoy pensando y si pienso, entonces existo, ya que si estoy pensando es porque al mismo tiempo existo. Estoy estando, soy, existo. Para poder estar pensando previamente tengo que ser. Si antes no soy, entonces no podría pensar ni podría nada. Me doy cuenta de que existo porque me doy cuenta de que estoy pensando y para poder estar pensando tengo que existir. No es posible que se dé un pensamiento sin existencia, como no es posible que se dé nada si previamente no es. Es todo lo contrario a una implicación. No se deduce que existo del hecho de que pienso, sino que, como estoy pensando, entonces me doy cuenta de que no puedo no existir, ya que, de no existir, no se sostendría que estoy pensando. O sea que mientras me pienso pensando, me pienso siendo. Pensarme, pensando, me hace percatarme de que soy algo. De que soy, ya que ese algo incluso es un añadido. ¡Ay!, gritó Carol ante mi último golpe mientras se desplomaba en el piso con muchas muestras de dolor. Era tan obvio que esto iba a terminar así. Todos se acercaron y Carol sollozaba tomándose la panza. No entiendo, repetía yo, aunque sabía muy bien que al comenzar a aumentar la fuerza de los golpes era más que evidente este final. Carol en el piso dolida, yo avergonzado, todos mirándome cada vez con más gestos de apercibimiento, de enojo, de desprecio. Intenté ayudarla a Carol a levantarse, pero ella insistía en permanecer en el piso con el rostro fruncido y la almohada sobre el estómago. «Déjame ayudarte», le dije, y me acerqué tratando de sacarle la almohada, pero Carol arremetió con la queja y todos se me acercaron a regañarme. Se fue haciendo un círculo cada vez más estrecho
y los ojos de todos se enrojecían, casi como si ardieran, mientras Carol va corriendo lentamente la almohada y en lugar de su panza veo otra vez un precipicio. Y allí caigo, no en el agujero, sino en que otra vez esto es un sueño. No, otra vez. Aunque la fuerza del precipicio me arrastra y ahora estoy cayendo adentro de Carol, con todos esos ojos quemándome con sus miradas, esta vez ya acostumbrado. Solo me dejaré caer. Y me desperté. Otra vez me desperté, cada vez más angustiado, cada vez más transpirado, cada vez más perturbado. Creo que me desperté, aunque esta vez no había nadie a mi lado. ¿Será esta la prueba de que finalmente salí del sueño? ¿Del sueño dentro del sueño? ¿Dentro del sueño? Pero, ¿cómo es el método cartesiano? ¿Cómo actúa la duda? ¿Qué se busca dudando de todo? Se busca a la inversa de lo que a priori parece encontrar algún punto firme desde el cual fundamentar el conocimiento y así fundamentar la realidad. Se utiliza sin duda no con el fin de cuestionar todo para demostrar que todo el final no se sostiene, sino con el objetivo contrario. Si llevamos la duda a su máxima radicalidad, entonces aquello que la resista sacará chapa de certeza. No vamos hacia la certeza de manera frontal, sino por descarte. Obvio, juego de palabras. Obvio juego de palabras. Descartando todo conocimiento que no pueda defenderse de todo tipo de cuestionamiento, nos quedará finalmente aquel saber cuya incuestionabilidad se vuelve incuestionable. Es como que se nos vuelve más confiable la aptitud dubitativa de la razón que su carácter constructivo. Así el problema se desplaza hacia otra cuestión. ¿Cómo fundar conocimiento si confiamos más en nuestra faceta cuestionadora? Simple. Según entendí lo que quiso decir Descartes, quedándonos con aquello que resiste a toda duda. Sin embargo, vuelvo a plantear el problema de la circularidad. ¿Confiar en el cuestionamiento no es una manera de dejar de cuestionar? ¿No deberíamos cuestionar también el cuestionamiento? Y llegado el caso, ¿no estaríamos dando por supuesto que cuestionar es cuestionar al cuestionar el cuestionamiento? Está bien, pero suponete que así fuera. ¿No carecería entonces de validez tu propia pregunta? ¿No estarías vos ahora cuestionando la posibilidad de un cuestionamiento de todo cuestionamiento? Hola, ¿cómo va? Los veo una vez más en una encerrona. Recuperemos el motivo primigenio del camino cartesiano. Camino es la mejor palabra que define etimológicamente la idea del método. Y veamos a dónde nos depara, ¿les parece? Dale. Puede ser. Entonces, Descartes plantea a partir de todos aquellos conocimientos que damos por válidos para aplicarles la duda y ver si siguen sosteniéndolo. Y en ese sentido ordena a los saberes cuestionados a partir de su máxima obviedad, es decir, comenzando por aquellos que se nos presentan al sentido común como más evidentes. Así la estrategia está clarísima. Dudo de todo y si algún saber resiste a la duda, entonces podré en ese caso afirmar haber llegado a un conocimiento cierto, estable y seguro, un conocimiento último desde el cual poder fundar todo sentido. No creo que lo logre. Y aunque lo lograra, podríamos obviamente encontrarle a su argumentación múltiples confutaciones. Y más tantos siglos después. Y sí, todo puede ser derrumbado. La duda es la apertura de un infinito imposible, aunque es fascinante contemplar el denodado esfuerzo y convicción de aquellos que aún buscan creer en algo. Me encanta toda esta disquisición, pero ¿saben qué? Se pueden hacer los escépticos extremos y sin embargo hasta el más exacerbado discurso nihilista
supone que las palabras mismas con las que todo lo cuestionan significan algo y no otra cosa. El auténtico nihilista no podría ni siquiera proferir una letra. Ni un silencio. ¿Y Julia? Otra vez la angustia, otra vez el extrañamiento. Esta sucesión de sueños me tiene trastornado. Ya casi no reconozco el lugar. Esta cama, este ambiente, evidentemente es la casa a la que llegué ayer a la noche. Pero, ¿cómo saber si de nuevo no estoy dentro de un sueño? La multiplicidad de sueños vividos me fue adiestrando en la capacidad de preguntarme si no estoy en este momento soñándome a mí mismo, creyendo que acabo de despertar de una supuesta sucesión de sueños. Ese es el gran problema de la duda. Si se le da rienda suelta, va por todo. Aunque lo que no termino de entender entonces es por qué esta situación de inestabilidad sería un problema. ¿Qué es en definitiva un problema? ¿O no es todo problema una forma de injerencia sobre una realidad que siempre supone ya una previa articulación? ¿Hay problemas o somos nosotros los que problematizamos las cosas? Es decir, podemos consumir la cotidianeidad tal como nos viene al plato o podemos tomar cada uno de sus elementos y desplegarlos en cada uno de sus aspectos, de sus escorzos, cada uno de sus elementos con cada una de sus facetas y en ese despliegue desestabilizar el sentido. Tan cómodo es el escándalo de ver por televisión a Martín siendo parte de una célula terrorista que busca recaotizar a la Argentina. Tan ordenada se nos vuelve la realidad social, distinguiendo clara y distintivamente los peligros que nos permiten ubicarnos en el lugar correcto. La comodidad poco tiene de minimalista. Es al revés. Cuanto más intensos los acontecimientos públicos, más nos resguardamos en nuestro mundo privado como espectadores de una realidad que muerde. O que creemos que muerde. Muerde porque, muerda o no muerda, uno sale luego a la calle con curitas, o con corazas, o no sale a la calle, o no sale. De eso trata la comodidad, de estar seguro. Saber qué es lo que hay que hacer en cada caso. No dejar nada librado al azar o a la ambigüedad, o a la contingencia. Lo contrario de la filosofía, lo contrario de la duda. No oigo ruidos, no escucho sonidos, nada. Me animo a recorrer con la mirada la habitación con más detalle. Hay flotando todavía algún vestigio de olor a sexo, o más bien a cuerpos sucios de sexo. ¿Qué será un sexo limpio, no? Voy hacia una ventana esmerilada que no me permite ver bien hacia afuera. Hay una parte de mí que está esperando una nueva caída, un nuevo precipicio y un nuevo despertar, pero nada sucede. ¿No podría, sin embargo, yo modificar algo de este sueño? Recuerdo más de una vez haberme dado cuenta de estar en el interior de un sueño y haber podido salirme. Me obligo, me empujo hacia una puerta que creía daba al pasillo, pero da un pequeño baño y recién ahí me percato de que alguien está duchándose. Unos segundos antes el sonido del agua cayendo lo tenía asimilado al ruido ambiente del lugar, y ahora que veo la cortina transparente de la ducha y a alguien bañándose, ese mismo sonido logra despegarse de su totalidad y en su autonomía focalizarse. Julia se está bañando. Su inconfundible cabellera y hasta cierto movimiento corporal que me retrotrae a pocas horas atrás con los cuerpos ensimismados. Lo pasé bien, lo disfruté. Hay un punto en el cual el placer sexual puede seguir dos caminos, o aislarse en la excitación frente al otro extremo, al otro externo, o ir desembocando la excitación en una contaminación mutua de un gozo que nos dispone con el otro en una relación simultánea de cercanía y lejanía. O exterioridad, o cercanía y lejanía. Pero
Julia abrió imprevistamente la cortina de baño, tal vez escuchando mi presencia. Y no era Julia. Tampoco me miró sorprendida desde su desnudez. ¿Pero qué es estar desnudo? Perdón, le dije. Creí que era Julia. No hay problema, me respondió. Julia se fue temprano a trabajar. Me dijo que te acompañe hasta la puerta. La estrategia cartesiana consiste en lograr poner a la realidad toda en duda, encontrando uno a uno los argumentos necesarios para que cada juicio a priori aceptado en la cotidianidad vaya sucumbiendo. Pero la clave es partir de aquello que en la inmediación de nuestra experiencia cotidiana se nos presenta como incuestionable. ¿De qué no podríamos dudar en principio? O formulado al revés, ¿qué es aquello que damos por indudablemente cierto? La respuesta es evidente. Nuestra constatación inmediata de todo aquello con lo que accionamos día a día en la vida cotidiana. Y ese acceso, ese vínculo en principio inmediato, está dado por los sentidos, por nuestros sentidos externos. No solo damos por evidente, obvio y real todo aquello que conocemos por medio de los sentidos, sino que además nos resultan absolutamente funcionales, ya que operando a través de ellos nos sentimos funcionando adecuadamente en el mundo. Hay que abrir la puerta y la abrimos, hay que cocinar y cocinamos, hay que llegar al colectivo y corremos. Todo funciona, claro, todo funciona hasta que se corre la cortina del baño. Y no es Julia, sino Mara, así se llama. ¿Y por qué en el último sueño apareció alguien con el nombre Carol? Y los sentidos nos juegan una mala pasada. Y ni siquiera se trata de la disfuncionalidad en este caso concreto o en el caso de que fuera, ya que asimilamos los errores propios del conocimiento empírico como algo natural y corriente. Y bueno, a veces la vista engaña, o cuando está cansado a veces se confunde, o hasta el uno ve lo que quiere ver, pero por suerte al final lo que es lo que es. Se trata de cambiar el lugar de abordaje, esto es, de hacer filosofía. Preguntarnos por los sentidos, preguntarnos por el tipo de conocimiento que proveen, preguntarnos por los errores en que incurren. Desentramar esa totalidad autojustificada donde todo, hasta lo que no encaja, termina teniendo que encajar. Y si los sentidos me engañaron una vez, ¿cómo sé yo que no me están engañando ahora? Confundí a María con Julia detrás de la cortina. ¿Cómo sé yo que ahora no estoy volviendo a confundirme? La excusa es la cortina, pero ¿y si es al revés? Y siempre estaríamos encontrando alguna excusa una vez que el acontecimiento esperado no resulta. Es que el cuestionamiento filosófico no es la diferencia entre Mara y Julia, sino la imposibilidad de hacer descansar en los sentidos aquella certeza firme, absoluta y segura que nos proponíamos alcanzar. Los sentidos no son seguros en términos de certeza, ya que alguna vez nos engañaron y para peor, durante ese lapso de engaño no nos dimos cuenta y vivimos esa realidad aparente como si no lo fuera. Experiencia que nos habilita a preguntarnos, ¿y por qué no de nuevo ahora? ¿Por qué no podría volver a despertarme ahora? Si el propósito es la búsqueda de un conocimiento seguro, ¿puedo confiar en mis sentidos? ¿Puedo colocar a los sentidos como garantía de certeza? Claramente no. El método de la duda evidentemente los descarta, ya que como alguna vez me engañaron, no pueden los sentidos resultar absolutamente ciertos, o por lo menos absolutamente confiables. Pero el problema está en lo absoluto, en esta necesidad de absoluto todavía presente en un Descartes que es bisagra entre dos épocas. Es que si lo que necesitamos es una garantía tan implacable, nada puede en última instancia satisfacer
tanta necesidad de certeza. ¿Hace falta tanto? De nuevo el absoluto como un faro tan determinante que no hace otra cosa que frustrar cualquier intento. De nuevo, la estructura del Parmacón. Descartes apuesta por un conocimiento tan absoluto que, por un lado, si lo alcanzamos, nos sacamos la lotería, pero por otro lado, por ser supuestamente un imposible, nos arroja a una deriva frustrante de falta y derrota. ¿Hace falta tanto para que la cosa tenga sentido? ¿O es al revés? La imperfección como falencia se deriva de haber construido un ideal inalcanzable. Al final, ese inalcanzable viene resultando tan funcional para permanecer en esta zona de impotencia autojustificada. El absoluto como impulso, pero a la vez como sosiego. Pero Descartes va a fondo e introduce un argumento que juega bien de frente con el sentido común, con esa evidencia intuitiva e inmediata en la que nos encontramos sumergidos a diario. Suponete que sea cierto que todos los sentidos engañan. Sin embargo, hay algo que no puede ser puesto en duda. Es incuestionable que estoy aquí, dice Descartes, sentado junto al fuego escribiendo estas palabras. Puedo dudar de mis sentidos, de mi olfato, de mi vista, de mi oído. Pero de lo que no puedo dudar es de que estoy aquí sentado, escribiendo estas palabras en mi computadora, o de que estoy aquí tirado en mi cama leyendo estas páginas. Hay un aquí y un ahora que se presentan con la fuerza de lo incuestionable. La convicción de que esto que me pasa, me está pasando, y que es imposible que no lo sea. La convicción de que hay un límite en la duda, y el límite es este presente inmediato en el cual cada letra se va escribiendo en mi computadora mientras la voy pensando en mi mente. Todo puede ser cuestionado, menos este presente infinitesimal donde yo me encuentro conmigo mismo, consciente de que estoy aquí, diciendo estas palabras. Claro, salvo otra vez que sea un sueño. Creo que después de varios segundos reaccioné y giré la mirada. Incluso me avergoncé de haber seguido mirando a Mara desnuda, mientras ella se secaba y me hablaba. Su contundente diferenciación entre su palabra y su cuerpo desnudo, o más bien mi lectura de su supuesta decisión, me provocó aún un mayor interés. Un cuerpo trabajado, gimnasia o yoga, y una catarata de apreciaciones sobre Julia, el amor, el gobierno. ¿Viste lo de este pibe al que acusan de terrorista? Mi panza. Quería desayunar. La vida en esta comuna. Es que el primer y último tema de los que viven en una comuna es la comuna. Extraña tensión entre la apuesta por una vida desensimismada y la necesidad imperiosa de volver permanentemente sobre uno mismo. Claro que mientras pensaba todo esto, ya me había vuelto a focalizar, ahora en las formas de las piernas que se iban desplegando desde las caderas. No pude no mirarla, me sentía atraído, convocado. —¿Me estás mirando? Cambió imprevistamente el registro Mara y yo enrojecí. Pero no era un reto, ni era a la defensiva. Más que un cambio de registro era la puesta en la palabra de lo que a mí me provocaba mi propia decisión. Era yo el que iba sintiendo que una forma de un cuerpo me iba excitando del modo en que la excitación gana siempre su batalla, deseo contra deseo. O sea, yo no quería que me sucediese lo que igual me estaba sucediendo, pero Mara deserotizó con su registro la situación generándome paradójicamente una mayor excitación. ¿Te gusta mi cola? Vení, tocala. Son años de trabajo, me dijo mientras me tomaba la mano para que se la apoyara en su glúteo izquierdo. Derecho en realidad, izquierdo para mí. Con esa distancia de alguien que ha objetivado de tal modo ciertas partes del cuerpo socialmente construidas como erógenas, que causan una sensación de extrañamiento, pero sobre todo de dominancia. ¿Será otro sueño?, me pregunté,
esperando que la mano atravesara la cola y se hundiera nuevamente en un precipicio eterno. Pero nada sucedió, o sucedió lo contrario. Permanecí minutos con la mano apoyada, escuchando a Mara hablar sobre los favores de cierto trabajo corporal que mezcla la gimnasia tradicional con ciertas influencias orientales. No era un sueño, o por lo menos no lo era todavía, aunque podría haberlo sido, ya que no hay manera de distinguir entre ambos estados. ¿Cómo sé que no estoy soñando si, sabiéndome despierto, me he despertado muchas veces? ¿Cómo sé que ahora el sueño no ha tomado este rumbo y permanezco con mi mano en su cola? ¿Cómo sé que dentro de 10 segundos no estaré despertándome en mi habitación, habiendo tenido un extraño sueño de colas, Julias, manos y Martínez? ¿Cómo sé? La mano sigue aquí, y yo he sido ya no en 2, sino en 3, el que está con la mano en la cola poniendo cara de muy interesante, todo lo que me estás contando sobre el eclecticismo corporal, el que separado de sí mismo se encuentra absolutamente erotizado con la situación, pero lo mantiene en silencio, y el que está pensando si todo esto no es parte de un nuevo sueño del que puedo despertarme justo ahora. Juro que pensé que me iba a despertar de nuevo. Perdón, ¿ya puedo sacar la mano? Sí, claro. Hay una hipótesis permanente en la filosofía, que atraviesa distintas épocas y diferentes corrientes de pensamiento, y que siempre está marcando algo así como un límite, un umbral, que hace posible no solo lo posible, sino también lo imposible. Esa hipótesis reza más o menos así. Tenemos la capacidad de llevar tan a fondo el cuestionamiento que entonces todo puede ser puesto en duda, pero con tanta radicalidad que ni siquiera esto mismo que estoy diciendo podría significar esto mismo que estoy diciendo. La duda voraz que se come incluso a sí misma, dando una sensación de vacío infinito donde nada es lo que uno cree que es, y donde ni siquiera el que nada sea lo que uno cree que es significa eso mismo. O sea, si queremos poder llevar la duda a un extremo tan insoportable, para que todo deje de tener sentido en el instante, y todo así se detenga o se resquebraje o se disuelva sin más. Y no hablo solo de que ahora que es de día no sea en realidad de día, o que este sándwich que estoy comiendo no sea en realidad un sándwich, sino que toda la matemática, la lógica y la ontología más fundamental de lo real sea en realidad un error, o peor, un engaño. No solo que 2 más 2 puede hacernos no ser 4, o que los ángulos interiores de un triángulo puedan no sumar 180 grados, sino que las mismas leyes ontológicas primarias no sean reales, y que tal vez algo pueda suceder, tal vez algo pueda ser y no ser al mismo tiempo, o peor, que pueda ser posible que algo no sea nunca idéntico a sí mismo, y que lo que ahora está siendo una lapicera pueda al mismo tiempo estar siendo una gota de lluvia o un recuerdo. O todas las cosas del universo al mismo tiempo, siendo todas sin discriminarse, pero también discriminadas. Y por sobre todo, que todo lo que yo sienta, piense o perciba nunca coincida con lo que de verdad es. O sea, que nada, en realidad, sea lo que es, porque lo que estuviese fallando en el fondo, ese mismo principio de realidad que da por supuesto que tiene que haber algún mínimo de coincidencia entre lo que concibo y lo que es. Todo se derrumbaría, todo, hasta el lenguaje, y nada significaría nada de lo que es. Y hasta debería admitir en ese momento que todo esto que comprendo en realidad no lo estoy comprendiendo, porque en el fondo no hay fondo, sino estas ilusiones que nos vamos configurando o que nos van conformando en algo parecido a un tipo de sentido común básico para soportar lo imposible. «No es más que un culo»,
me retó Mara, cambiando el significante. No entiendo por qué causa tanto revuelo. Me desgranitó mientras continuaba desnuda, ya salida del baño, buscando cosas en la habitación. Yo bajé automáticamente la mirada, aunque algo en mí me impulsaba permanentemente a mirarla. La anomalía siempre llama. ¿Por qué alguien se pasearía por su habitación desnuda frente a un desconocido? Claro que la pregunta podría ser, ¿por qué un desconocido irrumpiría en una habitación y un baño exigiendo conductas de normalidad y decencia? «Me voy», atiné a decirle. Pero Mara ya se hallaba canturreando alguna melodía a media voz, acomodando unos adornos, siempre desnuda. Salí del cuarto. Sobre el final de la primera meditación metafísica, Descartes presenta la hipótesis del genio maligno. Es que necesitaba llevar la duda hasta el extremo, ya que, de lo contrario, siempre emergería algún fundamento último que intentara consolidarse como principio absoluto. Casi como una necesidad de supervivencia, de autosalvataje, la insoportable sensación de estar cayendo de modo infinito y por eso el reflejo automático que busca un suelo, aunque sea provisorio, aunque sepamos que en algún momento también cederá y seguiremos cayendo, y sin embargo la sensación de libertad de la caída se tensiona con la sensación de tranquilidad de algún fundamento. Tal vez lo humano no sea más que esta tensión, siempre resuelta, siempre irresoluble. Me engañen o no me engañen los sentidos, sea o no sea esto un sueño, hay algo de lo que no puedo dudar, dice Descartes, de la estructura última de la realidad, de la matemática, de la ontología. Hasta en el sueño más monstruoso 2 más 2 es 4, hasta en el sueño más delirante, cualquier figura amorfa es idéntica a sí misma. Descartes busca desesperadamente del suelo una mínima base en la estructura de las cosas que, desde su firmeza, nos estabilice, pero ya sabemos el resultado. Todo puede ser cuestionado. Podríamos pensar en algún genio maligno, podemos imaginarlo, que tenga como única misión engañarnos. Es maligno porque nos engaña. ¡Ay, el bien y el mal! El bien y la verdad. Y que no haga otra cosa que confundirnos todo el tiempo, haciéndonos creer que lo que es lo que es, cuando en realidad nos arma todo de tal modo que lo que es lo que no, pero nosotros lo creemos siendo. El genio maligno como contrafigura de Dios le permite a Descartes dejar establecido la imposibilidad de alcanzar una certeza absoluta en el afuera, o sea, fuera de nosotros mismos. Es que si lo que otorga certeza absoluta nos excede, no hay argumento que demuestre que ese absoluto puede ser Dios o puede ser el diablo. No hay solución posible a la hipótesis de la radicalización del pensamiento. Llevar la duda al extremo no nos da ninguna certeza por fuera de nosotros. O sea, todo puede ser cuestionado, ergo, todo puede ser de otra manera. ¿Se aguanta? ¿Se aguanta saber que en el fondo, cada una de estos instantes puede no ser lo que son? Y que ni siquiera estas palabras tal vez signifiquen lo que en este momento creemos que significan. Juro que mientras buscaba la salida de la casa solo quería volver a despertarme y asumirme nuevamente en un sueño. Era tal la confusión que ni siquiera podía estar seguro de la noche con Julia. O peor, ¿y si todo era un sueño que podía retrotraerse hasta el acontecimiento del subte? Pero por más fuerza que realizara no me despertaba, aunque sabía que no era prueba de nada, ya que podría obviamente despertarme en cualquier momento. Llegué a la puerta y salí muy a las apuradas. Quería volver a despertarme, pero también me encontraba ya demasiado agobiado de esa casa, de tantos sueños seguidos. Pero, ¿y Julia? ¿Cómo volver a encontrarla? Tomé dato preciso de la dirección del lugar y caminé hacia la avenida Corrientes. Otra vez el subte. La mañana no mostraba nada diferente, aunque claramente mi enajenación imposibilitaba cualquier lucidez. Sin embargo, una sola cosa parecía cierta. Yo seguía junto a mí mismo.
Descartes entonces realiza un giro clave en la historia de la filosofía, giro que, aunque otros ya lo habían esbozado a partir de Descartes y del modo en que su obra impactó en un mundo, otra redirecciona la pregunta por el sentido. Si en lo que me excede se vuelve imposible la certeza absoluta, ¿por qué no la redireccionamos para adentro? ¿Adentro? ¿Qué hay aquí dentro? Bajé al subte en la estación Medrano de la línea B. Atiné a ver los molinetes repletos de policías. Pero no eran policías comunes, parecían soldados. No eran azules, sino verdes. ¡Ay, el verde! Color de la naturaleza y del ejército. El final, que no es el final, es muy conocido. Me engañen los sentidos o no me engañen, sea esto un sueño o no lo sea, me esté o no me esté induciendo al horror un genio maligno, de lo que no puedo dudar es de que estoy dudando. Y si dudo, pienso. Y si pienso, existo. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Pienso, luego soy. En realidad puedo dudar de que estoy dudando, ya que tal vez el genio maligno me confunde y me hace pasar por duda lo que no es una duda. Podría ser. Pero aunque así lo fuese, lo que parece imposible de ser cuestionado es que acá hay alguien a quien le pasan todas estas cosas. El genio maligno me engaña a mí, estas palabras las escribo o digo yo, este razonamiento lo estoy escuchando. Aquí hay alguien, algo, lo que sea, a quien le suceden las cosas, a quien le acaece toda una serie de acontecimientos sobre los que busca algún tipo de sentido. Del mismo modo podría ser todo esto un gran sueño, pero esté dormido o despierto el sujeto del sueño, soy yo. Aquí hay un yo, o tal vez algo menos que un yo todavía, al que le estén sucediendo las cosas. Todo este fluir de la conciencia puede ser toda una alucinación, pero todo esto me está pasando a mí, o a vos, o a alguien singular que en primera persona va percibiendo sensaciones, palabras, significados. Me lo pasé dudando de todo. ¿Quién? No sé, creo yo. Pero aunque aún yo no esté claro o aún constituido, hay algo que entiendo seguro, y es que si dudo, entonces soy algo. Estoy, existo, ya que de lo contrario no podría ni siquiera dudar. O sea, yo soy el depositario de toda una serie de padeceres. Todavía no sé muy bien qué o quién soy yo, pero está claro que todo esto me está sucediendo a mí. Soy aquel al que algo le sucede, y ese sucederme me permite concluir que yo soy, que si estoy pensando estas cosas, aunque todo sea un gran error y el genio maligno sea en realidad Dios, igualmente yo existo, porque todo esto me está pasando a mí. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero sobre lo cual puedo dar algún atisbo de certeza? Simple. Soy yo ahora escribiendo. Pero no importa si estoy escribiendo o no, lo que importa es que lo primero en la adquisición de alguna certeza es mi interioridad. Este fluir de pensamiento incluso antes de convertirse en sonido, incluso antes de ser cuerpo. Mi primera relación con el saber que sea, mi primera evidencia es que aquí adentro hay algo que sucede. No sé si es un yo, un sujeto, un animal racional, un alma desprendida de Dios. Todo es discutible. Lo que parecería no ser discutible es esta conciencia de mí que ahora tengo. Mi primera relación con un otro es conmigo mismo. Y ni siquiera con alguna parte de mi cuerpo exterior, es con esta voz que escucho en mi adentro, aunque sepa que adentro no hay más que glándulas, huesos y esas cosas. Aquí adentro pasa algo. Es lo primero que pasa. A nada le tengo más confianza que a esta primera aproximación al saber, que es el pensarme a mí mismo pensando, sintiendo, percibiendo. Aquí dentro hay algo recubierto de cuerpo, de cosas, de tiempo.
No me siento, sino un devenir que está pensando, un yo que piensa, o peor, un yo pienso, o peor aún, un pienso. Es que todo lo demás puede ser puesto en duda, pero de lo que no se puede ya más dudar es de que estoy dudando, de que aquí, que aún no sé qué es, pasan pensamientos de los que parezco yo ser su causa. O sea que lentamente me voy dando cuenta de que aquí hay un yo, un primer ser que le va dando sentido a todo. Si en otros tiempos el fundamento último de cualquier realidad se encontraba entre la realidad misma, ahora sé que si hay un fundamento está aquí, en mí. Yo paso a ser el primer fundamento a partir del cual es posible empezar a construir algún sentido, pero no el yo como figura universal o trascendental. No estamos hablando del yo como estructura que representa la totalidad de los yoes. Solamente puedo dar fe de mi propio yo. Es que, como todo puede ser un error o un sueño o un engaño, nada puedo garantizar de los otros yoes. De lo único que puedo estar seguro es de mí mismo, aún sin saber todavía quién soy yo. Pero aquí hay un yo. Es lo único que hay. El andén estaba lleno de gente que me empujaba todo el tiempo. Tal vez estaba yo demasiado susceptible. ¿Qué hacía el ejército en el subte? Los pasajeros casi no modificaban su rutina habitual. Iban y venían, y de soslayo les dedicaban una mirada oblicua a los soldados. Parece que de tanto Julia y de tanto traspasar entre sueños, no había seguido las noticias durante la noche. Habían decretado el estado de sitio. Lo ameritaba la situación. El retorno del terrorismo era intolerable. El estado de excepción siempre se justifica en nombre de lo intolerable. Contundente paradoja de la tolerancia. Cuando si de algo deberíamos ser tolerantes es de lo en principio intolerante. Los medios difundían encuestas online que mostraban el apoyo mayoritario de la población. Pero la clave, obviamente, era la aprobación de la medida por parte del Congreso, un estado de excepción decretado por el Poder Ejecutivo, aunque sea en nombre de la defensa más necesaria posible. Ya supone ciertas objeciones, pero si esta norma, que habilita estar por fuera de la norma, es además sustanciada por el Parlamento, el cerco se cierra de un modo cada vez más potente. El estado de excepción encuentra su justificación en un estado de necesidad, como si en la tensión entre necesidad y ley siempre ganase la necesidad. El problema es quién establece de modo asertórico cuando algo resulta una necesidad. ¿Por qué la muerte de Martín desencadena en 24 horas una interrupción del Estado de Derecho? O peor, una interrupción del Estado de Derecho en nombre del derecho. ¿Cómo no apoyar este oasis legal si su propósito es necesario, proteger la democracia? Proteger la democracia interrumpiendo la democracia, que parece ser, o al menos así se lo intenta plasmar, el único modo posible de hacerlo. Claro que mi único drama en todo esto es que yo lo vi morir a Martín, pero evidentemente no importa. Y no solamente que no importa lo que yo vi, no importa que alguien haya visto, no importa Martín, ni siquiera su muerte. Podría haber sido ese acontecimiento o podría haber sido otro. Daba igual, es cierto. Pero se dio así, y yo estaba allí cuando Martín murió. Yo. ¡Qué condena! Hasta aquí la frase. La historia de la filosofía es el despliegue cada vez más extensivo de ese yo y sobre todo de su problematización. Descartes da mucho por supuesto, y en especial supone un yo que queda directamente asociado a las ideas previas contra las que Descartes quería confrontar. Ese yo, nuestro yo. Cada uno de nosotros mismos nos autoconcebimos atravesados por una asociación fundamental. Emparentamos el yo a cierto espacio interior,
donde se supone anida lo que somos, la interioridad. Esa voz que escuchamos dentro nuestro sin poder dar razón de su proveniencia. ¿Solo cerebro? ¿Solo neuronas? ¿O también solo construcción histórico-cultural gramatical de un supuesto punto de inflexión entre los diferentes condicionamientos que nos exceden y nos constituyen? Todo bien, pero aquí se oye algo. Se oye, se intuye, se percibe, se siente. Esa interioridad que incluso ha logrado históricamente hacer del cuerpo una herramienta, algo accidental, algo de lo que disponer y por lo tanto también indisponer. Como si el yo no fuera también cuerpo. Como si eso que se oye, se intuye, se percibe, se siente no fuese también cuerpo. El cuerpo, en su doblez, o a lo Nietzsche, todo lo profundo, ama la máscara. Porque es máscara también, porque el adentro es el afuera, porque no queremos aceptar que el afuera sea el adentro. Por eso la metáfora de la interioridad es tan tranquilizante, no solo porque cuaja justo en nuestras intuiciones más inmediatas, sino porque viene con un combo mágico excepcional, que ordena y nos ordena, alma, cosmos, universo ordenado. Dios. El orden, siempre el orden. Daba impresión ver a los soldados rígidamente parados, mirando firmes en distintas direcciones. Una madre se lo señalaba a los hijos, haciendo un gesto como de celular. Creí entender qué les decía. ¿Ven? Ellos no están mirando los celulares como la policía. El orden, siempre el orden que en nombre de la seguridad existencial dispone las cosas de una forma y anomaliza toda otra posibilidad. No están mirando el celular como garantía purista de su compromiso con el orden. La ilusión necesaria, una vez más, de la figura sacra que, fuera de todo interés subjetivo, funcione como fundamento incorruptible. Siempre, a lo largo de la historia, una figura soberana en quien confiar. El príncipe, el cura, el maestro, el médico, el jugador de fútbol que ama su camiseta, siempre la necesidad del ideal desinteresado para aplacar nuestra subjetividad desinteresada. ¿O será que esa idealización provoca, por el contrario, que entonces uno no se mueva de su propio lugar y se transfiera al ídolo su propia conducta moral? Igual que el alma, el ideal de pureza introyectado y la responsabilidad histórica del cuerpo en el error y en el desvío. Todo bien, pero esos gestos pueden generar tranquilidad como también temor, o serán coextensivos. Después de Descartes, desde Kant por un lado, e incluso desde Marx por el otro, se irá problematizando al yo. Por el lado de Kant, tratando de analizar entonces ese mundo interior, esto es, invirtiendo la mirada y desplegando las formas en que se haya constituida nuestra conciencia. Si Descartes tiene razón y la única certeza es el cogito, el yo pienso, lo que sigue es comprender su funcionamiento, separar y clarificar cada una de las partes en que se organiza nuestra conciencia. Pero al mismo tiempo y por la otra línea, comprender también cómo este tipo de metáfora de nuestra interioridad es funcional a ciertas lógicas que justifican en principio una sociedad opresiva. ¿Qué factores económicos sociales convergen en la construcción del sujeto moderno? ¿A qué modelo social corresponde este determinado tipo de autoconciencia? Y además, ¿no es toda autoconciencia al mismo tiempo siempre inauténtica? ¿No hay en cualquier intento de comprensión siempre elementos que, de por sí, ya condicionan un determinado tipo de lectura? O dicho más brutalmente, ¿no es el yo individual auténtico y calculador una construcción del capitalismo? Pero Descartes solo busca, una vez que arriba al cogito, como conocimiento seguro,
poder reconstruir el mundo exterior, ya que queda encerrado en su propio yo. Es como que con la duda ha logrado deconstruir todo sentido de lo real, alcanzando finalmente un único pensamiento cierto: yo pienso, yo existo. Lo que queda entonces es volver a darle sentido al mundo, o dicho de otro modo, lograr hacer coincidir mi mundo interior con el mundo exterior. Es que hasta aquí solo puedo dar fe de lo que sucede en mi interior, que es lo único seguro. ¿Cómo sé yo que esta idea que tengo de árbol en mi cogito se corresponde con eso allí fuera que creemos que es un árbol? Podría ser un sueño o un engaño del genio maligno. Estoy como encerrado en mi yo, solo seguro de lo que a mí me pasa, de lo que yo concibo y que creo que surge de mi conexión con el mundo. Pero el mundo fue puesto en duda. Si yo estoy mirando un árbol y lo comprendo como árbol, supongo que a partir de la conexión visual con el árbol, pergeñé el concepto de árbol. Bueno, no. En Descartes se invierte, ya que lo que estoy viendo puede ser falso. Lo único seguro es el concepto de árbol que previamente tengo yo en la mente y del cual ahora observo y me significo. Desde el cual ahora observo y me significo como un árbol. Pero ¿cómo sé que hay correspondencia? Podría haber vencido el genio maligno y yo aquí seguro con mi yo. ¿Cómo sé que no venció el genio maligno? O venció y no nos dimos cuenta, o su victoria es creer que hay un genio maligno al que podemos desenmascarar y es en realidad este estado de supuesto pensamiento crítico su gran triunfo. Ay, pero ahora ¿quién podrá salvarnos? El ejército, dice la madre a sus hijos, todo por suerte volverá a estar en calma. Ya ni se podía viajar en subte. No, en serio. ¿Quién podrá salvarnos? Aquí Descartes introduce su polémica demostración racional de la existencia de Dios. Al haber cuestionado tanto todo y haberse quedado solo con su propio cogito, yo pienso como fundamento, Descartes corre el riesgo de terminar en solipsismos. ¿Qué es eso? La idea de que solo existo yo mismo y que el resto de la realidad es indemostrable o funcional a mí, como cuando era niño y pensaba que el mundo se iba constituyendo a medida que yo lo iba observando, y que aquel punto de vista oculto a mí desaparecía por completo hasta que yo volviera a focalizarlo. Una niñez extraña. El tema es que para poder demostrar que hay un mundo exterior por fuera de la única certeza que soy yo mismo, o sea, que ese mundo que se despliega a mis sentidos aquí fuera se corresponde con la idea que yo tengo de él, necesito algún tipo de catalizador o de garante que claramente no puedo ser yo mismo, ¿se entiende? Y más o menos. Hasta ahora lo único seguro soy yo y todo lo que mi cogito produce, o sea, ideas. ¿Cómo sé yo que no está el genio maligno confundiéndome y donde yo creo, veo y entiendo un árbol, no hay una cucaracha gigante vestida de verde y marrón? Ah, ok. Debo vencer al genio maligno y demostrar entonces finalmente que mis sentidos no me engañan, que esto no es un sueño y que aquí no hay engaño ni error. Exacto. Que todo eso podría suceder, pero no está sucediendo. Para eso Descartes necesita demostrar la existencia de Dios. Dios vence al genio maligno y entonces la correspondencia funciona. Es una broma. Hola, ¿cómo va? Perdón la interrupción una vez más. No, no es una broma.
ya que no es el Dios de la fe, sino la prueba racional de la existencia de un absoluto. Esta broma es peor, ¿no? Descartes entiende que es posible demostrar lógicamente que Dios existe. Obviamente sus argumentos no resisten la crítica posterior, pero en su época eran usuales ciertas argumentaciones para probar la necesidad del absoluto. Por ejemplo, el argumento ontológico. Es posible de ser concebido un ente lo suficientemente perfecto que posea todos los rasgos necesarios. De ser así, debería también poseer el rasgo de la existencia, ya que de lo contrario no sería el ente lo suficientemente perfecto. Ergo, Dios tiene que existir. Su definición lo prueba, o este otro. Yo poseo en mi mente la idea de Dios, que es una idea perfecta, siendo yo un ente perfecto. Pero lo imperfecto, o sea, yo, no puede producir una idea perfecta, o sea, la idea de Dios. El problema es que esa idea yo la tengo en mi mente. Por lo tanto, tengo que admitir que esa idea no fue producida por mí, o sea que alguien me la introdujo. ¿Quién? Solo un ente perfecto puede producir una idea perfecta. Ergo, Dios existe y Él puso en mí innatamente esa idea que yo tengo. Son divertidos los razonamientos. Nunca lo pensé a Dios como divertido. Bueno, no importa. Si Dios existe, entonces no hay genio maligno y el mundo se reconstruye. Y si Dios fuera el genio maligno, y si el problema estuviese en creer que pienso, que luego es luego y que existo es existo, y que aquí hay alguien cuando en realidad ese alguien es el cruce de tramas de sentido que nos exceden, y que incluso todo este análisis se encuentra en su estructura condicionado